En este video les explicaremos cómo, a través de la historia, el reino de Israel cayó en manos de Asiria. En el año 748 a.C. murió Jeroboam II. Su reinado de 35 años de duración había sido invariablemente triunfal, y al tiempo de su muerte, su reino estaba intacto. Luego, subió al trono su hijo Zacarías. Era el quinto miembro de la dinastía de Jehú. Ya 4 veces, la sucesión del trono había pasado de padre a hijo, lo que era todo un récord para Israel. Pero eso terminó. A los 6 meses, un golpe palaciego dio muerte a Zacarías, y la dinastía de Jehú llegó a su fin después de 94 años. Durante algunas semanas hubo gran confusión en Samaria, pero luego, un oficial del ejército, llamado Menahem, fue hecho rey. Sin embargo, el país ya no gozaba de la gloriosa posición que tenía cuando Jeroboam II estaba en el trono, ni volvería a tenerla, pues en el este, Asiria se estaba agitando nuevamente. Por cuarta y última vez en la historia, Asiria estaba a punto de iniciar un periodo de grandeza militar, en el cual iba a llegar al pináculo de su poder. Durante 80 años, desde la muerte de Salmanasar III, Asiria había padecido una sucesión de 5 monarcas débiles e incompetentes. En la mayoría de las naciones de la época, un periodo de debilidad tan largo y tantos gobernantes débiles seguidos habrían sido un estímulo a la insurrección. Pero los gobernantes asirios pertenecían a una dinastía que había dominado durante 1000 años, y es difícil dejar de lado una tradición tan larga. Pero en 745 a.C. las dificultades fueron superadas. Un general asirio depuso al débil monarca de ese momento y se instaló en el trono. Pronto adoptó el nombre de un gran conquistador asirio del pasado y se convirtió en Teglat-Phalasar III. De inmediato, Asiria se puso de pie nuevamente. Como en tiempos de Salmanasar III, las naciones de la costa mediterránea trataron de unirse para resistir al gigante del este. Osías de Judá fue el líder de esta coalición anti-asiria, algo que conocemos por los testimonios asirios, ya que la Biblia no menciona el hecho. La coalición fracasó. En 738 a.C. la misma sufrió una derrota ante el ejército asirio y Teglat-Phalasar III cobró tributo a todas las naciones costeras. Menahem de Israel y Osías de Judá se inclinaron ante el yugo para conservar los restos de autonomía que Asiria les concedía. Ciertamente, todos los sueños imperiales desaparecieron. Siria estaba completamente libre de la dominación israelita y en Damasco gobernaba un rey que era el igual del rey de Samaria, o al menos igualmente sometido a Asiria. Menahem murió ese mismo año y su hijo Pekahía subió al trono. Este hizo lo que pudo para estar en paz con Asiria y siguió pagando el tributo como único medio de evitar la total destrucción. Pero el tributo exigía la recaudación de gigantes impuestos que agobiaban al pueblo. Esto, a lo que se unían el odio común por los extranjeros y una errónea estimación popular del poder de Asiria, dio origen a sentimientos antiasirios cada vez más intensos. En 726 a.C., un golpe militar encabezado por un oficial llamado Pekah dio muerte a Pekahía y puso fin a la quinta dinastía de Israel, después de solo 12 años de existencia. Pekah se dedicó inmediatamente a organizar una nueva coalición anti-asiria. Se le unió en este proyecto Resín de Siria, hijo de Ben-Hadad III. Para el éxito del objetivo, los aliados sirio-israelitas juzgaron esencial la adhesión de Judá a dicha alianza. Pero mientras los estados septentrionales estaban formando su coalición, Osías de Judá murió en 734 a.C. y fue sucedido por su hijo Jotam, quien a su vez fue sucedido por su hijo Ahaz. Osías y Jotam
que habían aprendido bien la lección sobre la potencia asiria, no quisieron unirse a la coalición, ni tampoco Ahaz. En esta decisión, el nuevo rey de Judá recibió el apoyo de Isaías. Isaías era uno de los nuevos profetas, de los cuales Amós había sido su primer exponente un cuarto de siglo antes. Isaías entró en la vida pública el año de la muerte de Osías, poniendo de relieve la preocupación ética y social, no el ritual, como concepto fundante de la religión. Como al parecer pertenecía a una familia judía aristocrática, Isaías tenía fluida comunicación con el rey y los jefes sacerdotales. En la crisis con que se enfrentó Judá en ese momento, Isaías abogó por una estricta neutralidad. Judá no podía unirse a ninguna liga contra Siria. Cuando Israel y Siria amenazaron a Judá con la guerra si no se unía a la liga anti-asiria, Isaías no hizo caso de la amenaza. Israel y Siria no podían ganar esa guerra, pues evidentemente Asiria no permitiría el fortalecimiento de sus enemigos. Todo lo que Judá debía hacer era resistir con firmeza. Isaías dijo esto a Ahaz en términos enérgicos, y su declaración se conserva en la colección de dichos que se le atribuyen y que forman el libro de Isaías. En la versión moderna, traducida del hebreo, Isaías dice: El Señor mismo os dará una señal, una joven grávida dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel. Hasta que aprenda a rechazar el mal y elegir el bien, se alimentará de leche y miel. Pero antes de que el niño aprenda a rechazar el mal y elegir el bien, será devastada la tierra de los dos reyes que temes. Este lenguaje no es muy claro, pero parece querer decir que en el tiempo en que un niño a punto de nacer llega a la edad del destete, Israel y Siria serían destruidos, presumiblemente por Asiria. Las fuerzas unidas de Siria e Israel invadieron Judá y pronto ocuparon todo el país. Aprovechando la oportunidad, los edomitas y los filisteos se liberaron de Judá y pronto Ahaz se encontró gobernando un territorio no mayor que Jerusalén y sus alrededores. Entonces decayó el ánimo de Ahaz. Aunque Isaías aconsejaba paciencia, Ahaz no podía esperar a que Asiria acudiese por propia iniciativa y reclamó ayuda, con lo cual confirmó su papel de títere de Asiria. Luego de esto Teglat-Falazar respondió al llamado de Judá. Los ejércitos asirios avanzaron irresistiblemente hacia el oeste. En 732 a.C., Siria fue aplastada y Damasco ocupada. Siria perdió su independencia para siempre, y su historia como unidad política llegó a su fin solo 2 siglos después de nacer, en los años finales del reinado de Salomón, y solo 70 años después de que Hazael llegó a dominar casi todo el territorio que había sido antaño el imperio de David. Sin embargo, los sirios, o arameos, para volver a usar el nombre por el que se llamaban ellos mismos, no desaparecieron. Anteriores monarcas asirios habían tratado de desalentar las rebeliones en las provincias conquistadas mediante un plan de descarnado terror, con matanzas y mutilaciones al por mayor. Teglat-Falazar III apeló a un método más sutil, que en definitiva, dio mejores resultados. Efectuó deportaciones en masa. Trasladaba gran parte de la aristocracia de una provincia y la establecía en territorios extraños, a la par que llevaba a extranjeros a ocupar el lugar que había sido vaciado. Como resultado de ello, se debilitaba la conciencia nacional y se engendraba una segura hostilidad entre los viejos habitantes y los recién llegados. Esta hostilidad interna consumía esas energías que de otro modo habrían sido dirigidas contra Siria. Así, los sirios fueron dispersados por el imperio, llevando su lengua con ellos. La lengua aramea era mucho más simple, con su alfabeto fenicio, que la intrincada lengua asiria y su escritura cuneiforme.
Desde el siglo VIII a.C., el arameo se convirtió en una especie de idioma internacional del Asia Occidental e iba a seguir siéndolo durante 13 siglos. De esta manera, a través de su lengua, Siria ejercería más influencia sobre la cultura mundial durante largos siglos posteriores a su muerte política que nunca antes. En cuanto a Israel, sobrevivió a la destrucción de Siria, pero nada más. Asiria le arrebató los 2/3 septentrionales de su territorio y los convirtió en provincias cautivas. Pekak siguió siendo rey, pero su soberanía solo se extendía por la región que rodeaba a Samaria. Pero no seguiría siendo rey por mucho tiempo. No pudo sobrevivir a la humillación de la derrota y fue asesinado en otro golpe palaciego, el último de Israel. El cabecilla del golpe, Oseas, se proclamó rey en 732 a.C. Al parecer fue reconocido por Asiria a cambio de un total sometimiento que adoptó la forma de un gran tributo. En 728 a.C., la situación cambió nuevamente, o al menos así parecía. Teglat-Phalasar III murió y surgió la posibilidad de que Asiria entrase otra vez en un periodo de declinación más o menos largo, como había ocurrido a menudo a la muerte de un rey enérgico. Pero ni siquiera contra una Asiria debilitada el insignificante reino de Israel podía resistir sin ayuda extranjera. El único poder, de cierta consideración y cercano a Israel que podía abrigar deseos de oponerse a Asiria, era Egipto. Más aún, estaba en el interés de Egipto presentar tal oposición, pues si la mitad occidental de la media luna fértil caía totalmente bajo la dominación asiria, esta gran potencia limitaría con Egipto, lo cual éste no quería que sucediese. En 736 a.C. gobernaba Egipto, Sabaca, el primero de un linaje de reyes proveniente de una región del Nilo superior llamada Nubia o Etiopía. Fue a Sabaca a quien apeló Oseas de Israel. De este modo, se inició un periodo de 1 siglo y medio, durante el cual Egipto estimuló constantemente rebeliones en la mitad occidental de la media luna fértil, contra las potencias dominantes en la mitad oriental. Desgraciadamente para aquellos a los que alentó, Egipto tenía escaso poder propio. Podía dar dinero y sobornar, pero no podía brindar ningún apoyo militar efectivo. Las naciones que escuchaban los halagos de Egipto y aceptaban su oro descubrían invariablemente que, en los momentos decisivos, cuando se trataba de combatir, la ayuda egipcia no se encontraba en ninguna parte o era, a lo sumo, inadecuada. Lo mismo le sucedió a Israel. Salmanasar V, hijo y sucesor de Teglat-Phalasar, estaba decidido a proseguir con la política exterior enérgica de su padre. Reaccionó inmediatamente ante la negativa de Oseas a pagar el tributo, marchó sobre Israel, la asoló, capturó y depuso a Oseas y luego, en 725 a.C., puso sitio a Samaria. Con el coraje de la desesperación, Samaria, aislada y sin esperanzas, logró mantener la resistencia durante 3 años. Quizá esta resistencia exasperó a los asirios y Salmanasar fue convertido en chivo expiatorio. Sea como fuere, Salmanasar murió en 722 a.C., tal vez asesinado, pues un usurpador, quizá el jefe de la conspiración, subió al trono y fue el primer monarca de la última y más espectacular dinastía de Asiria. El usurpador, Sargón II, completó la labor de Salmanasar y puso rápido y triunfal fin al asedio de Samaria. Así, en 722 a.C., llegó a su fin para siempre el reino de Israel, que había existido exactamente 200 años desde la victoriosa rebelión conducida por Jeroboam I. Sargón siguió la táctica de Teglat-Phalasar III y trató de poner fin a toda posibilidad de revuelta de Israel, convertida en provincia asiria,
deportando a 27,000 personas de las clases gobernantes de la nación, a los terratenientes y los administradores. Los deportados fueron establecidos en la región del río Quebar, cerca del extremo oriental de la Media Luna Fértil y a más de 700 kilómetros al noroeste de Samaria. Allí se mezclaron por casamiento con los nativos y perdieron todo sentido de identidad nacional. Los deportados son famosos en la leyenda con el nombre de las 10 tribus perdidas. Durante muchos siglos se creyó que subsistían intactos y constituían una poderosa nación del interior de Asia, lo cual era un mero absurdo. Para ocupar las regiones despobladas de lo que había sido Israel, Sargón llevó allí a deportados de otras inquietas provincias conquistadas. Los recién llegados se mezclaron por matrimonio con los campesinos israelitas que habían quedado, y los miembros de esta población, formada por inmigrantes y nativos y centrada alrededor de la ciudad de Samaria, fueron llamados samaritanos en generaciones posteriores. Los samaritanos mantuvieron más o menos las costumbres culturales de los anteriores israelitas y eran de religión yavista. Se consideraban descendientes de los israelitas y restaban importancia al efecto de las deportaciones y la entrada de inmigrantes. Sostenían que su forma de yavismo era la pura y original. Pero los habitantes de Judá, en el sur, defendían la validez de su tipo de yavismo, afirmaban que los samaritanos eran una raza híbrida y sostenían que sus predecesores israelitas habían sido expulsados en masa de su tierra y que la forma samaritana del yavismo era una herejía carente de valor y perversa. Así fue, como en cierto punto, muchos israelitas emigraron a Judá, para luego, muchos años más tarde sufrir un destino similar en manos de Babilonia.